Chocolat, una película que toma fondo y se desprende del fondo 26 años después de su salida. 26 años después, esta película recomendadísima para quienes les guste la cuaresma en la cual estamos y que disfruten de la Semana Mayor, de aquellas películas bíblicas, religiosas, espirituales, todas acerca de la vida de nuestro Señor Redentor, quien va a resucitar en la Semana Mayor, que es el Cristo Jesús. Películas como Chocolat, que toma desde una perspectiva muy diferente, tomando algo simbólico de la época de los años 50, años 60, muy contrapositoria, que choca dos ideas. Ambas colisionan la tradición sistemática contra la tradición de otros pueblos ajenos a la tuya. Lo novedoso. ¿Es acaso lo novedoso malo o bueno? ¿Se puede considerar una cultura ajena a la tuya mala o buena? ¿Podría ser lo ajeno algo que te haga diverger? Esto es algo que vamos a explorar en este video. Cómo la película Chocolat toma todos los aspectos y los une. Algunos tienen una perspectiva quizá más profunda de lo que jamás supiste imaginar. Y otras quizás demasiado radicales, pero lamentablemente donde hay personas siempre habrá radicalidad, y donde haya personas siempre habrá amor. Así es como empieza la historia, como clásicamente se utilizaba había una vez, con la voz de la joven Anouk, y en esa Anouk es la hija de nuestra protagonista, la cual, junto a su madre, vestidas exclusivamente de rojo. Ya tenemos de primera impresión el hincapié al color rojo. Madre e hija de rojo en un pueblo lúgubre de Francia, lleno de tonos, de una paleta de colores de grises, azules, apenas un naranja en el rocío o cuando sale el sol. Toda su paleta de colores es más fría que cualquier película de la Edad Media. Sin embargo, vemos estas dos protagonistas de rojo. Recordemos el rojo, un color de la pasión. ¿De la pasión de quién? De la pasión de Cristo. Los romanos vestían de rojo. Cristo se le hacía llamar en medio de su liturgia, en medio de su tragedia, en medio de su paseo, rey de los judíos. El rojo significa la sangre. El rojo significa la pasión, no solo a nivel espiritual, sino también emocional. Vemos como en una pequeña aldea hay un conde, que por supuesto tenía que ser Alfred Molina, actor que ya conocemos como el Dr. Octopus, haciendo de villano, un mítico villano. Y con este bigote pronunciado de la época, de los 1950-60, apenas años después, quizá 20, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, un pueblo que quizá no está tan sacudido, pero aún recuerda la opresión de Mussolini y de los fascistas de esa época. El conde, guiado por su tradición, se nos presenta hasta cierto punto como una figura no solo de autoridad, sino también como una figura villanesca. Y sabremos en este video que no es un villano plano, ni siquiera es una mala persona, sino que lamentablemente gracias a sus tradiciones y quizás a su crianza y a su perspectiva de la vida y cómo ha sido el día a día del mismo, vemos un hombre no cruel, pero sí inflexible. No con falta de nobleza, pero sí con muy poca flexibilidad, el cual hasta cierto punto es bastante radical. Y ojo, en las mismas primeras escenas de la película podemos apreciar cómo nuestro cura, el cura que maneja nuestra iglesia, nuestra gran iglesia, es precisamente adoctrinado. Y literalmente vemos cómo todos sus sermones son reprimidos, alterados, evaluados por el conde. Ya estamos viendo desde el principio cómo la iglesia es sugestionada por el Estado, o como muchas veces también el Estado es sugestionado por la iglesia. En este caso, vemos cómo el conde maneja, controla los hilos de este pueblo y aún así también maneja la prédica. Él, en su conocimiento ultraconservador de derechas, por el miedo y el sufrimiento causado por el libertinaje excesivo en la época de Mussolini, desearía que todo fuera por control, mesura y mucha tradición, sobre todo conservadurismo. Ahora bien, esto choca contra los valores de la Biblia,
los valores religiosos, los valores del clero católico. Jesús no es político, ni de derechas ni de izquierda, ni comunista ni capitalista. Al contrario, es más disruptivo que todos y ha venido a sembrar un reino, y su reino no es de este mundo, pero a nosotros nos ha llamado a ser la sal. Sin embargo, en el 1960, cuando el clero, al menos en esa perspectiva de la Iglesia Católica durante mucho tiempo en muchos lugares del mundo, había sido radical, fría, donde el avivamiento espiritual había sido condenado a meras suposiciones, a mira ese loco que anda por ahí. Así vemos cómo esta madre y su hija llegan llevando una tradición que es la antítesis del conde. Su madre era indígena, americana, amante de la naturaleza, del cacao, de la sabiduría de su pueblo. Conoce la naturaleza y respeta la libertad, a la cual la ama y también es suya. Su libertad de estar de pueblo en pueblo. Es una nómada. Es lo más parecido en ese momento a una gitana. Todo lo contrario al conde, que es una cultura de sometimiento de la naturaleza. La posesión, tierras, frutos, gentes, conocimiento, inteligencia. Estar por encima de la gente y tratar de ser un ejemplo. Un ejemplo a veces es algo hipócrita, porque en las ocultas, en tu mente, en lo callado de tu hogar que solo estás tú, cometerás terribles atentados contra la dignidad humana y contra ti mismo, porque nadie puede sostener ese velo de mentira más tiempo que su propia vida. Ya sabemos desde el comienzo con este con este inicio, con esta obertura, que va a ser difícil la tarea de Vian y la tarea de Anouk, su hija. Abrir una chocolatería, una chocolaterie, va a ser de lo más difícil, porque es comer chocolate en Cuaresma. Son personas que no van a misa, son personas que visten de rojo en un pueblo lúgubre, donde domina el negro, marrón, rojo vino, colores pastel y a veces apenas el blanco. Para el mismo conde que expresa, la chocolatería es el enemigo. Y se lo dice al cura. Ve a esta joven madre soltera con una hija y dirá, esta será una hija ilegítima, fuera del matrimonio. Pensará todo lo peor de la joven Vian, sin siquiera conocerla. Recordemos, ir a la iglesia no significa que estés libre de culpa ni que seas mejor persona que las personas que no van. Recordemos que una iglesia es un templo, y ese templo precisamente es un hospital de enfermos del alma, que somos literalmente los peores enfermos, que incluso los enfermos mentales, porque el alma no la vemos, pero guarda todo del ser humano. Y como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos hasta lo mejor adentro, pero también por consecuencia del pecado guardamos lo peor. Y así vemos esa contradicción que la misma película nos plantea, que Vian y su hija son personas nobles, honradas, dulces, sutiles, que dan la vida por ayudar al prójimo. Y vemos una contraposición increíblemente clara de cómo todos los que van a esa iglesia, quizás con algunas excepciones, incluyendo el conde, que no es una excepción en ese momento, personas que van todos los domingos a misa, son personas chismosas, avaras, pretenden a la retención, las mismas tres viejitas clásicas de las telenovelas mexicanas. Ya la podemos ver en primeras instancias, chismeando, hablando mal de alguien que ni siquiera conocen, inventando calumnias, pecado ampliamente comentado en la Biblia, y en el cual muchas personas incurren por la ignorancia de no leer la Biblia. Cuando el mismo Santiago, el mismo Pedro, el mismo Pablo y Jesús nos ha hablado que la lengua es el comienzo de todos los males, y hablar mal del prójimo, cuando te hemos dicho, cuando Jesús mismo dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una doble contradicción llamarte cristiano o hijo de Dios y a la vez hablar mal de tu prójimo y pretender que estás haciendo lo correcto. Es doble pecado al mismo tiempo, es mentira y calumnia. La misma película nos traslleva, nos hace comprender, y quizás en un cierto punto muy erróneo, pensar que hay buenos y malos.
Mas, sin embargo, lo que yo puedo lograr ver en esta maravillosa película, que se la recomiendo, es que es una película de perspectivas, que nos da datos históricos que realmente han pasado, pasan y seguirán pasando, que nos da perspectiva de cómo nosotros tendemos a rechazar lo nuevo, sin siquiera molestarnos a probarlo, o al menos analizarlo desde un punto de vista no emocional, sino racional. Nuestra querida Diane abre la chocolaterie en un lugar bastante lúdico o distendido, y ya se hace amiga de una señora que muchos recordarán como Pegasus en todas las películas de James Bond, desde Pierce Brosnan hasta Daniel Craig. Todas ellas fueron Pegasus. Judi Dench, una señora emblemática del cine británico, la cual tiene un nieto y una hija que muchos recordarán como aquella actriz que hace de Trinity en Matrix, y un joven niño que tiene más miedos de vivir que de vivir la vida como tal, la cual ya estaba divorciada de su hija, a la cual apenas veía, a la cual solo comparte con su nieto, pero la hija se había separado de ella. El nieto veía a escondidas a su abuela. Su madre, soltera, bella y hermosa, quizá era bastante radical con su hijo. ¿Por qué? Ya podemos ver que la crianza de una madre soltera en esta misma película no es fácil, porque esta mujer debe hacer a duras penas de madre y de padre. Madre debe añoñar, criar con el amor, y de padre de que tiene que ser rígida, tiene que ser un tanto inflexible y corregirle a tiempo. Lo mejor hará la madre para evitar que sea un delincuente. Ya vemos una relación entre este joven, la señorita Caroline, Armand, la propietaria del local, Diane y Anouk, en la cual también podemos ver cómo hay una joven que cobija, que recibe en su hogar a la Josephine, que es precisamente la esposa de Serge, que precisamente es un esposo borracho y maltratador. O sí, con todos sus sacramentos igual que ella, pero incumpliendo el sacramento más importante. Dejarán de ser dos carnes, serán una sola carne, y amarás a tu mujer, y la respetarás, y la cuidarás de ella como Cristo amó a la iglesia, olvidando que el sacramento del matrimonio es sagrado, tirándolo por el suelo, golpeando a su mujer, siendo irresponsable financieramente y emocionalmente. Hasta psicológicamente esta pobre mujer, Josephine, cuando Diane la conoce, es abatida. Sin embargo, la magia de chocolate, la magia del chocolate, de la chocolaterie, no viene en sí misma del chocolate nada más, que es un remedio para problemas, para muchos problemas. Y más un chocolate que no está cargado de azúcar, es un chocolate natural. Es más, uno de esos que a veces podemos comprar que es 70-80% cacao, que son amargos, pero son ricos, son saludables, son nutritivos. Vemos como la ayuda de recibir consejo de la señora Armand y recibir consejo, amor, cariño, un empleo por parte de Diane. Es el recibir ese cariño que no está recibiendo en la casa. De forma sencilla, otra compañera, la cual ya tiene problemas con su esposo de aquellos íntimos en la cama, la misma Diane le dice, mira, tómate un chocolatico de estos. Y resulta que ese chocolatico que esta señora le pone en la bebida a su esposo le hace revivir su carácter sexual y deja de ser reprimida y la ve con otros ojos. Así es como Diane encarna lo que es la pasión vital, el rojo, su delantal, la capa, prendas, labios pintados, el rótulo de la tienda. Todo tiene rojo fuego, rojo pasión, rojo sangre, rojo vino. Todo llama y evoca la pasión de Cristo, la muerte y la resurrección del mismo. Quizás malinterpretada en ciertos sentidos. Y también despierta la pasión, la vida como tal. Esto representa el chocolate y Diane. Así vemos como la película, en vez de mejorarnos y hacer que todo vaya a ser más fácil, vemos cómo podemos visualizar la vida del conde, el cual lentamente se derrite y se niega a deleitarse con el placer del chocolate. Asimismo hace el conde, pero mucho más rígido, porque ya lleva años de maestría acosando a los demás, eligiendo por ellos, sometiéndolos, pero tiene una carga y una culpa
que lo desmorona por dentro. ¿Y qué es eso lo que lo desmorona por dentro? Lamentablemente hace años su esposa lo abandonó. Esto quizás es literalmente un divorcio, pero no por el papel. Y el conde, quizá por eso, para no demostrar nunca debilidad, ha sido mucho más drástico, más fuerte, inflexible. Precisamente al pueblo llegan una parda de gitanos, de piratas, acompañadas donde viene Johnny Depp, el personaje de Rouge, que significa rata de ríos. Obviamente para la época, y aún hoy, los gitanos son vistos de muy mala manera por sus formas de ser, sus tradiciones, estos asuntos de que no pagan impuestos, estos asuntos de que todos se casan entre ellos y se niegan a vivir realmente en sociedad, al menos no en nuestra sociedad, sino en su sociedad, ellos felices, pero compartir con la sociedad eso no. Y se niegan a casarse con otras personas y se niegan a pagar impuestos. Claro, no todos los gitanos son así. Hay gitanos romaníes, hay gitanos especiales, con X intercalada en Europa. Ahora bien, estos, para la perspectiva del conde, son nómadas, personas que contaminan el espíritu de nuestro pueblo, la inocencia de nuestros niños, disfrutan de placeres pervertidos y en consecuencia, por todo el pueblo cuelgan carteles boicot a la inmoralidad. Es decir, todo lo que diga el conde no es ni siquiera refutado, ni siquiera analizado por ninguno de los ancianos del pueblo. Para el pueblo lo que diga el conde, eso es lo que va. Y Vian sí le atiende y empieza a sentirse atraída por este joven de chocolate favorito, el cual es Johnny Depp. Y empiezan a compartir y a desarrollar un vínculo, una amistad, un lazo quizá no de seducción, pero sí de mucha empatía y simpatía. Vemos como el conde sigue presionando a la chocolatería, sigue presionando a las personas, sigue presionando a capa y espada para que cierre y se larguen. En vez de ver lo bueno, como Josephine se separa definitivamente de Serge, un esposo abusador, un esposo que la golpea, y toma colores, viveza de ser una persona, una mujer maltratada, ya tiene luz, sus ojos brillan, ha vuelto la luz a sus ojos, se siente importante, ha dejado atrás a ese hombre, sí, se ha separado, lo ha abandonado, mas sin embargo esta señora tiene años luchando con ese hombre, y precisamente el conde en su doble moral y sus sospechas a lo que él llama corrección, que es la más terrible corrección política. Cuando Josephine se va de la casa de Serge, ahí es que se alarma. Las mujeres y los hombres que están casados tienen que vivir juntos. A mí no me importa. Empieza con una actitud irreverente, desconociendo o quizá ignorando que Serge es un mal marido. Es un abusador financiero, un abusador psicológico, abusador verbal, es un borrachón. Es un hombre que no ayuda en la casa. La pobre Josephine no solo ha sido maltratada por años, ya representa conductas de maltrato y traumas. Lo mejor que hizo fue huir de ese hogar y quedarse con Vian y Armand. Con la misma Nook, un taller de mujeres compartiendo el noble arte de crear postres de chocolate, donde se siente valorada, aceptada, amada, querida, apreciada, algo que debería servir y que debería recibir en su casa por su marido, que debería valorarla, respetarla, cuidarla, ayudarla. El mismo varón, que el mismo conde, que es un hombre dentro de lo que cabe honrado, hace lo imposible por mejorar a Serge. Le quita la bebida, lo lava, lo limpia y hace lo imposible por recuperar a Josephine. Pero Josephine no se dejará engañar por una simple imagen de un momento cuando lleva años siendo torturada por el verdadero Serge. El conde se frustra. Nuestro querido conde se frustra con Vian y con Armand. Y con la misma Josephine. Entiende, quizás en su ignorancia, que una mujer debería olvidar todo lo malo por un momento bueno. Sería más rico si todos los momentos fueran buenos y no debería olvidarlo por un momento malo. Pero en el caso de Serge, nunca fue así. Ahora bien, la película toma un plano más fuerte, más reincidente, con mayor acción, pero con mayores implicaciones filosóficas sobre lo que es la cuaresma en esa época, lo que es el chocolate, la resurrección de Cristo y lo que es estos personajes en conflicto. Y así es como toda la trama. Serge se enoja de que Josephine es feliz,
de que tiene liberación, de que está tranquila, que puede ser útil, de que no está subyugada ni maltratada. Y coge y se larga y prende fuego en el campamento y embarcaciones de los gitanos. Bian queda afectada tanto por la muerte de su amigo. Ah, sí, ojo, Armand fallece. Pero luego de un cumpleaños maravilloso donde todos están reunidos, comiendo dulces con chocolates, y sí, ya la pobre Armand sufría de diabetes. Y su relación con su hija estaba destruida. Y lo único que le traía vida a su vida, o alegrías, era su nieto, al cual amaba. Al cual, al llevar a su abuela a la casa, poco tiempo después descubriría una trágica momento que ningún hijo debería sentir, que ningún nieto debería quizás ver. Ver cómo su abuela querida del alma fallece. Bien afectada por la muerte de su amiga, el rebrote contra ella, o sea, todos esos chismosas del barrio, del pueblo, el incendio del campamento. Decide marcharse, creyendo que aquí no tiene solución, este lugar no tiene solución, y este lugar yo sobro. Aquí todo está bien, el problema soy yo, me largo con mi hija. Ni Josephine ni Anouk están de acuerdo. Su hija se niega a marcharse. Su hija, su querida hija, como niña, ya lleva tiempo deseando tener un hogar fijo, amigos, amistades. Dejar de tener un amigo imaginario que es Pantuflas, un canguro con patas rojas. La niña Anouk ya desea un hogar, estar tranquila en un solo lugar. Desea desarrollarse socialmente, ir a la escuela como todos los niños, no solo ayudar a su madre y repetir la tradición. Ahora ha ganado amigas, señoras mayores, como lo es Josephine, como lo es Caroline, y hasta la misma Armand. Ella desea estar tranquila, seguir aprendiendo, conociendo personas, compartir con estas personas. Desea no sentirse parte, porque ya se siente parte de lo que es la chocolatería y de sus tradiciones, pero sí como niña desea recreamiento, sociabilidad, sociedad día a día con personas las mismas, y que de vez en cuando llegue alguien desconocido y conocerlo. Por eso se opone su hija Anouk, la cual quizá tenga alguno que otro trauma, porque quizás las veces que ha preguntado por su padre apenas ha obtenido respuesta, y más el movimiento constante de aldea a aldea no ha podido hacer un vínculo más fuerte que el que tiene con su madre. Ahora bien, Caroline decide hablar con el conde sobre su mujer que lo abandonó, y le dice que si ella no quiere volver, que lo coja variado, que aquí hay más gente. Una indirecta del conde: usted me gusta, yo le gusto, y yo sé que podemos ser una buena relación, y mi hijo necesita un padre, y quién mejor que el conde, un hombre con usted con toda la tradición que le va a enseñar el orgullo de ser un hombre de veritas. El conde, quizás reprimido, todos mis esfuerzos han sido en vano, he pecado contra ti, oh Dios, sucumbe a la tentación. Se come todo el chocolate de la chocolatería. Tiene un desenfreno, un descontrol total. Termina satisfecho y acaba llorando deprimido. Ha caído a la tentación, y más que eso, él se siente solo, porque cargar el peso, las tradiciones, las obligaciones, todo de un pueblo, ser esa figura autoritaria sin margen de lágrimas, sin margen de alegría, lo ha convertido en una persona sola. No podrido por dentro, pero sí abandonado por dentro. Débil y frágil. Bian encuentra a este hombre y decide, en vez de decirle, te lo dije, la misma Bian lo despierta dulcemente. Él le pide perdón a ella, y ella sin rencor afirma que nadie lo sabrá, y le apremia a incorporarse. Al ser domingo ya de Pascua, él confiesa no haber acabado el sermón para el sacerdote, que ha observado todo desde el silencio, la neblina, y como un buen espectador ha comprendido todo, lo tranquiliza y analiza el espectáculo y le dice, no se preocupe, algo se me ocurrirá. Y en el primer sermón del padre, del cura, un libre, sin la oposición del Estado, habla de que este día es la transformación, la resurrección de nuestro llamado. Ojo, la prédica tiene sesgos, no religiosos, pero sí bíblicos. En parte dice, creo que no podemos medir nuestra bondad por lo que no hacemos.
por lo que nos negamos o lo que resistimos y a quienes excluimos. Creo que debemos medir nuestra bondad por lo que aceptamos, lo que creamos y a quién incluimos. La primera parte es una realidad. Muchos cristianos viven con temor y calculan todo lo que no pueden hacer, en vez de recordar que Cristo murió por nuestros pecados para darnos ¿qué? Libertad sobre el pecado, por encima del pecado. Somos libres gracias a su obra. No somos libres ni nos obtenimos de la salvación gracias a obras ni méritos, porque ninguno merece nada. Ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, obra y gracia de Dios que se ha acordado de nosotros y por amor ha entregado a su Hijo unigénico, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la perspectiva, por lo que no negamos, por lo que resistimos y a quienes excluimos. No, debemos vivir en fe, alegría, vivir en bondad, amándonos los unos a los otros, aborreciendo el pecado y con gracia, con benignidad, con amor. Amor a Dios es lo más difícil que hay y amar al prójimo ni se diga. La vara de medir que tenemos para nosotros, que la tenemos allá arriba, pero para el prójimo allá abajito, nivelarla. No es con orgullo, sino con humildad, con mansedumbre. Y sabemos que todos los días no son iguales, pero podemos estar tristes, sí. Podemos sentir depresión, quizá algunas sí. ¿Podemos permitirnos que la felicidad venga del mundo? No, nuestra felicidad viene de Cristo. Nuestra alegría puede venir de cosas del mundo, un hijo, una madre, unos hermanos, un compartir, pero la verdadera felicidad está, como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, cada cual haga lo que le dé su gana. Sin embargo, Cristo resucitó al tercer día. Por tanto, todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Evidentemente un sermón así en una película hubiera sido contundente, porque cada vez más vemos cómo las películas pueden tratar el amor y pueden tratar la filosofía y pueden tratar la religiosidad, pero nunca declaran la verdad, que es mediante el arrepentimiento de los pecados. ¿Y quién nos da ese perdón? Cristo. ¿Y venir a quién? A Cristo, el Hijo de Dios, y nada más. Solo Dios da la paz y da la alegría y da la salvación. Y solo por medio de Cristo Jesús, su Hijo Redentor, quien se sacrificó por nosotros. La gracia del Salvador nos permitió sacrificarse a sí mismo, su Hijo hecho en carne. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, si ya eran tres, estaban juntos. Esas son cosas maravillosas de la Cuaresma, maravillosas de la resurrección de Cristo, maravillosas de la cristiandad. Y obviamente una película no nos va a dar un discurso de un sacerdote hablándonos que nos arrepintamos del pecado, pero dándonos la verdad, la promesa de todos los premios, de todas las cosas maravillosas que hay en Cristo. Y sí, la vida del cristiano es difícil, habrán pruebas. Sin embargo, tenemos algo que todos deseamos tener: paz y tranquilidad en Cristo Jesús. Lo que más hacemos las personas es sobrepensar. En Cristo no hay sobrepensamiento. Hay paz y tranquilidad porque el futuro no lo controlas. Pero si eres consciente de que nada pasa debajo del sol sin que el Señor lo permita. Amén.